Hoy vamos a ver de relación entre cinemática lineal y angular el ejercicio resuelto número 4. Velocidad y aceleraciones angulares y lineales. Un ventilador de techo con diámetro de 1,6 metros está girando con una velocidad angular de 0,20 radianes por segundo cuando se aplica una aceleración angular constante de 0,1 radian por segundo al cuadrado. Calcular a: ¿cuál es la velocidad angular del ventilador a los 5 segundos? B. ¿Cuál es la velocidad tangencial de un punto en el extremo del aspa a los 5 segundos? C. ¿Cuál es la aceleración resultante de ese punto en ese tiempo? Bien, tenemos acá este ventilador que está con una velocidad angular inicial y va acelerando. Fíjense que inicialmente está girando a 0,20 radian por segundo y empieza a acelerar. Entonces, fíjense, vamos a tomar el sentido de rotación positiva en el sentido que está girando las palas, y si aplicamos la regla de la mano derecha en el sentido que están girando las palas, esto es cerrar los dedos de la mano derecha en el sentido que giran las palas, la mano derecha nos indica hacia abajo, quiere decir que el vector de velocidad angular está hacia abajo. Esta es la velocidad inicial de 0,20 radianes por segundo. Y como la aceleración es positiva porque hace que se acelere, el vector de aceleración angular también está hacia abajo sobre el eje de rotación del ventilador. Bien, pero esto no es lo que nos piden. Lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Acá tenemos el ventilador. Nos dicen que el radio es 0,8 metros. No dan el diámetro, pero bueno, lo dividimos por 2 y obtenemos el radio. Nos preguntan cuál es la velocidad tangencial de un punto en el extremo de la pala, donde la velocidad lineal es máxima, y además cuál es la magnitud de la aceleración lineal. Acuérdense que la aceleración lineal de un cuerpo que gira en torno a una trayectoria circular tiene una componente tangencial, que es la proyección del vector paralela a la trayectoria en ese instante, y una aceleración radial que apunta hacia el centro del eje de rotación. Entonces, todo lo que tenemos que calcular es esta velocidad tangencial, la aceleración lineal, la magnitud y la velocidad angular 5 segundos después de que se aplica esta aceleración angular. Como siempre, lo primero que hacemos es anotar los datos. Tenemos que la velocidad angular inicial es 0,20 radianes por segundo, la aceleración angular es 0,1 radian por segundo al cuadrado, el diámetro es 1,6 metros, el tiempo 1 igual a 5 segundos, estos son los datos, y la incógnita es cuál es la velocidad angular a los 5 segundos, cuál es la velocidad tangencial a los 5 segundos, y cuál es la aceleración resultante a los 5 segundos. Bien, lo que vamos a hacer es armar la ecuación de velocidad angular que vimos en el video de teoría, que nos dice que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Acá simplemente reemplazamos, donde tenemos la velocidad angular inicial ponemos 0,20 radianes por segundo, donde está la aceleración lineal ponemos 0,1 radian por segundo al cuadrado, y nos queda que la velocidad angular es igual a 0,20 radianes por segundo más 0,1 radian por segundo al cuadrado por el tiempo. El tiempo ponemos 5 segundos y nos queda que la velocidad angular a los 5 segundos es igual a 0,20 radianes por segundo más 0,1 radian por segundo al cuadrado por 5 segundos, y esto es igual a 0,7 radianes por segundo. Bien, quiere decir que la velocidad angular aumentó, o sea que este vector de velocidad angular se hace un poquito más largo. Ahora, lo que tenemos que calcular es cuál es la velocidad tangencial a los 5 segundos, y nos dicen que está en un punto extremo del aspa, quiere decir que vamos a usar el radio máximo, el radio del aspa, y en el video de teoría vimos que la velocidad tangencial era igual al radio por la velocidad angular. Entonces simplemente reemplazamos donde está el radio, ponemos 0,8 metros, que es 1,6 dividido 2, donde está la velocidad angular ponemos 0,7 radianes por segundo, y nos queda que la velocidad tangencial es igual a 0,8 metros por 0,7 radianes por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad tangencial es 0,56 metros por segundo. Bien, y ya obtuvimos la rapidez tangencial. Fíjense que
Y la diferencia entre rapidez y velocidad es que la velocidad es un vector y la rapidez es la magnitud de ese vector. Pero en este caso, si estamos viendo ya la dirección del vector, podemos decir que es la velocidad tangencial. En ese instante, si gira un poquito más, la dirección del vector velocidad cambia y lo único que se mantiene es la magnitud. Ahora, lo que nos piden calcular es calcular la magnitud de este vector de aceleración, que está compuesto por la aceleración tangencial y por la aceleración radial, como vimos. Esta aceleración radial no está indicando hacia abajo, sino que está indicando hacia el centro del eje de rotación. Pasa que la perspectiva nos engaña. Si vemos esto, si a este vector lo trasladamos hasta acá abajo, formamos un triángulo rectángulo, entonces la magnitud de este vector la vamos a sacar usando el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Si ahí despejamos la magnitud de la aceleración, nos queda que es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial elevada al cuadrado más la aceleración radial elevada al cuadrado. Y en el video de teoría de relación entre aceleración angular y lineal, vimos que la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular y vimos que la aceleración radial es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Entonces acá reemplazamos, donde está la aceleración tangencial ponemos esto, y donde está la aceleración radial ponemos el radio por la velocidad angular al cuadrado y nos queda que la aceleración es igual a la raíz cuadrada del radio por la aceleración angular, todo esto elevado al cuadrado, más el radio por la velocidad angular elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Acá simplemente reemplazamos, está el radio acá y acá ponemos 0,8 metros, donde está la aceleración angular ponemos 0,1 radian por segundo al cuadrado, y donde está la velocidad angular ponemos 0,7 radianes por segundo, esto es a los 5 segundos que estamos calculando. Bien, y nos queda que la aceleración lineal es igual a la raíz cuadrada de 0,8 metros por 0,1 radian por segundo al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más 0,8 metros por 0,7 radian por segundo al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, nos da que la magnitud de la aceleración lineal es 0,40 metros por segundo al cuadrado. Y ya obtuvimos el largo de este vector. Entonces simplemente reemplazando, esta aceleración radial es la que hace que esta partícula gire, si no se iría derecho. Y esta aceleración tangencial es la que hace que cada vez tenga una velocidad lineal o tangencial más larga. Y visto angularmente hace que cada vez gire más rápido. Bien, ahí el ejercicio que he resuelto. Si te sirvió dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.